Bienvenidos. Hola, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por contestarme. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, jóvenes, sí. Pues eso es el buenas tardes es un saludo. Es un saludo, ¿verdad? Porque es la forma como empezamos nuestra clase. Tengo problemas para guardar la captura de pantalla. Vamos a ver. Bien, vamos a continuar con nuestra presentación de ayer. Veo que algunos se están trasladando todavía. Vamos a continuar con nuestra presentación de la semana pasada que habíamos dejado interrumpida, ¿verdad? Bueno, aquí estamos. Ahí estamos. Bueno, habíamos platicado la semana pasada acerca de varias cosas, ¿verdad? Solo vamos a terminar esta presentación y pasamos al siguiente punto, ¿verdad? Habíamos hablado de lo que era las disposiciones legales que rigen las relaciones internacionales. Solo voy a ver quiénes están más ahí afuera. Terminar este punto, por lo menos este primer punto, tenemos que finalizar ya. Bien, entonces hablamos de las disposiciones legales que rigen las relaciones internacionales. Eso ya está. Hablamos también de la comunidad internacional, de la comunidad jurídica internacional, que se compone de entidades colectivas llamadas estados, como unidades de acción y de voluntad, ¿verdad? ¿Qué más trabajamos? La comunidad jurídica internacional, la estructura de las relaciones internacionales. No sé qué me está pasando aquí, que no pasa la... Ahí estamos. La estructura de las relaciones internacionales, ya lo vimos. La estructura ya lo vimos. El derecho internacional, la denominación de derecho internacional, ya lo vimos también. Las relaciones internacionales, que su significado es menos técnico, pero es más amplio, ¿verdad? Es el intercambio oficial, las oficinas extranjeras, ministerios de departamentos, de asuntos exteriores o relaciones exteriores. Las normas que rigen el derecho internacional, la costumbre o normas consuetudinarias, las normas convencionales y las resoluciones de los organismos internacionales. Dijimos también de que la fuente principal del derecho internacional público ha sido el derecho consuetudinario, o sea, la costumbre, ¿verdad? Hablamos también de la soberanía, cuándo surge y qué significa. Y hablamos de algunos sinónimos de la palabra soberanía, ¿verdad? Como lo es la autonomía o independencia política, ¿verdad? Que esto es solo formal porque tal independencia no está. Llegamos a este punto, con ustedes, llegamos a este punto, Juan. Pregunto. ¿Lo vimos?
¿sí? Soberanía interna y externa. Sí, Yo licenciada. sí había mencionado la soberanía, aunque no había profundizado en ella, recuerdo yo. Bueno, pero pues si quieren platicamos desde aquí, ¿verdad? Pues la soberanía es un término que se acuña desde la Edad Media, feudal, como un poder supremo dentro del Estado. El poder, los iniciadores de este término, de esta figura, que en principio fue teológica y después fue jurídica, fueron los santos padres, definitivamente, ¿verdad? Porque en ese tiempo, pues los iniciadores también de los derechos humanos fueron los santos padres, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino y San Agustín, aunque no lo denominaron de esa manera. Sí empezaron ellos con la idea de los derechos humanos. Y entre esos términos que acuñaron también, pues estaban los de soberanía. Acuérdense que en la Edad Media feudal también se dio el asunto de las guerras de los templarios, porque ellos tenían como misión cuidar los lugares santos, ¿verdad? Pero en realidad creo que se convirtieron en un banco internacional y cuidaban, por ejemplo, por los dineros de mucha gente, ¿verdad? Y entonces la soberanía nace como un concepto jurídico que corresponde al jus imperium del derecho romano en ese tiempo, el jus cogens, que era el poder supremo del derecho romano. Y luego también era el poder supremo para legislar y hacer cumplir las leyes. También está la interdependencia de estados como todos los estados, porque como todos los estados parten del principio de igualdad, entonces todos los estados son iguales y son también igualmente estados. Entonces coexisten todas esas soberanías en el mundo. Actualmente, pues, la soberanía, pues, es independencia frente a otros estados. Y la independencia de unos presupone la independencia de los demás. ¿Por qué? Por el principio de igualdad que existe en derecho internacional, ¿verdad? Y que tenemos en el artículo 2, numeral 1 de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta Constitutiva. Entonces, Orlando. Perdón, jóvenes, perdón, pero pues sí, jóvenes, entonces en esos términos fue donde se originó la soberanía, ¿verdad? Y aquí se agregó otra, Vilmina. Luego, pues ya cuando se habla de la soberanía con sus sinónimos, como la autonomía e independencia política, pues estos siguen siendo componentes esenciales del Estado. La autonomía, pues por supuesto, la independencia también, la independencia política. Y pues estos términos a la vez se han flexibilizado de los conceptos tradicionales. Y se habla entonces ya modernamente de la soberanía compartida y de la interdependencia, aunado a los buenos conceptos de cooperación internacional, con el fin de llevarlos a los esquemas de integración regional o subregional. Porque eso es lo que busca, ¿verdad? La cooperación internacional, poder integrar regional o subregionalmente a los países, ¿verdad? Y entonces eso se encuentra en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, artículo 53. Eventualmente lo vamos a ver. Pues yo me detuve aquí porque me dijeron que no había
profundizado en la soberanía. Y entonces les traje a colación este cuadrito que explica cómo se ve la soberanía hacia afuera, o sea, la soberanía externa, que puede ser producto de la igualdad ante los demás estados. Entonces hay una soberanía externa, pero todos los países poseen esa soberanía. Y a lo interno, pues consiste en la libre autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? El pueblo quiere ser democrático, pues que sea democrático. El pueblo quiere elecciones, pues que hayan elecciones. En fin, etcétera. Esta soberanía va pues moldeando poco a poco la forma de administración política que se va dando en los países, ¿verdad? Y ahora pues pasamos a lo que es el Estado. El Estado pues es la sociedad jurídicamente organizada, capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior, como lo vieron en la primera, y afirmar su personalidad y responsabilidad en el exterior. De eso se trata, ¿verdad? Imponer la autoridad hacia adentro, ¿verdad? Y también hacia afuera, pues afirmar su personalidad y su responsabilidad, ¿verdad? Al exterior. Entonces, si el Estado es uno de los sujetos del derecho internacional, pues tenemos que hablar del Estado, ¿verdad? Y el Estado, pues, es la figura máxima en el derecho internacional. Es legalmente constituida. ¿Por qué? Porque tiene su constitución política o su carta fundamental, o está contemplado en una carta de constitución, carta magna o constitución propiamente, como se le quiera llamar. En algunos países se llama de una manera, en otros de otra, pero siempre es pues, la carta fundamental que ha constituido un Estado. Y como máxima figura del derecho internacional, pues está ahí, porque el derecho es el que sirve de vehículo para legitimar el poder. Acuérdense ustedes de eso, de filosofía del derecho. ¿Cómo se legitima el poder? ¿Cómo el poder logra utilizar como vehículo al derecho? Pues así, en esa forma, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo con eso, tenemos aquí algunos fundamentos constitucionales de política exterior en Guatemala. Estos son adicionales a aquellos otros que les había indicado en mi clase anterior, que les hablé del artículo 149, 150 y 151, ¿se recuerdan, verdad? Además de esos artículos, voy a ingresar otros alumnos. Pues además de aquellos artículos que son los que conectan a un país, es decir, a Guatemala propiamente, con el mundo exterior, Centroamérica, el Caribe y todo, están estos otros, que son fundamentos constitucionales recuérdense, de política exterior en Guatemala. Como por ejemplo el artículo 1, pues que es básico, ¿verdad? En derechos humanos y en todo. Es la protección a la persona y la realización del bien común. No solo protege a la persona, protege sus anhelos, protege todo lo que le rodea, protege también la familia, protege el bien común. Por eso es de que ese artículo pues es básico, ¿verdad? Es básico para la constitución de un Estado y nosotros pues lo tenemos muy claramente señalado. De protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Persona singular, familia es plural, ¿verdad? Y su fin supremo es la realización del bien común.
O sea que el Estado de Guatemala protege a la persona, pero añade inmediatamente que su fin supremo es la realización del bien común. Y el bien común, ustedes saben que es uno de los valores del derecho, como lo dice la filosofía. Por lo que las leyes pueden evaluarse tomando en cuenta que los legisladores están legitimados para dictar las medidas que dentro de su concepción ideológica y sin infringir preceptos constitucionales tiendan a la consecución del bien común. Al respecto, conviene tener presente que la fuerza debe perseguir objetivos generales. Fíjense bien. Al respecto, conviene tener presente que la fuerza debe perseguir objetivos generales y permanentes, nunca fines particulares, ¿verdad? También están los deberes del Estado, que está en el artículo 2, ¿verdad? Que eso pues viene a constituir la garantía de los derechos individuales, que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. El desarrollo integral de la persona, ¿verdad? Luego tenemos el artículo 46, tan debatido ese artículo, por Dios, tan debatido porque muchas personas o colegas no entienden al principio cómo es que se introduce los convenios internacionales en materia de derechos humanos dentro del ordenamiento constitucional guatemalteco. Y es así como se introducen y entonces se vuelven obligatorios, porque pasan a ser, los convenios internacionales pasan a ser una ley ordinaria. Y de esa manera, al convertirse en ley ordinaria, si un juez tiene que decidir algo entre que hayan derechos humanos y no hayan, pues tiene que decidir por los derechos humanos. Tiene que darles preeminencia en sus resoluciones. El artículo 140 también establece que pues algunas características del Estado, que habla de que el Estado es un Estado libre, independiente y organizado. Por supuesto que también dice que es soberano, ¿verdad? El Estado de Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. De una vez tenemos ya el tipo de Estado de Guatemala, ¿verdad? Democrático, republicano, democrático y representativo. Que eso no es totalmente cierto, eso es otra cosa, pero la formalidad así lo dice. El artículo 141 también habla de la soberanía que radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre estos organismos es prohibida, pero hay quienes se les olvida. Y tenemos las disposiciones del artículo 171 y 183. Estas son las disposiciones del organismo legislativo con respecto a, digamos, a la aprobación y ratificación de convenios internacionales, no solo en materia de derechos humanos, en general, ¿verdad? Este artículo se refiere a cuáles son las funciones del organismo legislativo en materia de aprobación y ratificación de convenios internacionales. En algunos, pues interviene el organismo legislativo, que es la mayor parte, sobre todo cuando se van a comprometer fondos o territorio o de alguna manera los fines del Estado, ¿verdad? Entonces es el organismo legislativo el que tiene que trabajar ahí y ratificar el convenio, ¿verdad? Ratificar el convenio. Y el 183 son las atribuciones del presidente de la República en materia de derecho internacional también,
¿Cuáles son los convenios que puede ratificar el presidente? Pues pasa lo mismo, un poco lo mismo que en cuanto a legislativo. Pero en el legislativo es un poco más amplio porque si se va a comprometer la soberanía del Estado, ahí sí es el legislativo ratificarlos. El presidente de la República también puede firmar y ratificar convenios, pero no tiene, digamos, facultades tan amplias como el Congreso. Vamos a ver aquí. Entonces, vamos a ver qué órganos pueden presentar y expresar a la comunidad internacional el sentir y pensar oficial del Estado. ¿Quién lo puede comprometer? ¿Cuál es el ámbito de extensión de las facultades de sus órganos? Y eso está aquí, ¿verdad? En los artículos que ya habíamos visto. 149, 150 y 151. Ya, eso ya lo leímos. Esto es en cuanto a que Guatemala debe normar sus relaciones con otros estados. También el 150, que Guatemala tiene que mantener relaciones de cooperación y solidaridad con los estados que formaron la Federación de Centroamérica, que son los centroamericanos, ¿verdad? Pero ahora se incluye también a Panamá y al Caribe. Y también el 151, que son relaciones con estados afines, no necesariamente los de Centroamérica, sino el resto del mundo. Eso no lo vamos a ver porque ya lo habíamos visto. Vamos a otro tema ahora que es muy importante, jóvenes. La clasificación de los órganos del Estado en el derecho internacional. Entonces tenemos los órganos centrales. Hay una clasificación y dice que existen órganos centrales o centralizados. ¿Y cuáles son estos? Pues los jefes de Estado o los estados y los ministros de Relaciones Exteriores. Esos son los órganos centrales o centralizados. Los órganos descentralizados son agentes diplomáticos o embajadores, ¿verdad? Como los conocemos, y agentes consulares o cónsules. Entonces, esta primera clasificación de los órganos del Estado en el derecho internacional es como se le conoce en todos los países, ¿verdad? En todos los países. Órganos centrales, los jefes de Estado, ministros de Relaciones Exteriores, órganos descentralizados, agentes diplomáticos o embajadores y agentes consulares. Esto que estoy explicando en este momento está en las primeras páginas del doctor Carlos Larios, pero está en las primeras páginas después de la quinta parte, ¿verdad? De la quinta parte en adelante, porque creo que se me había olvidado decirles que nosotros vamos a utilizar ese libro, pero a partir del quinto capítulo o de la quinta parte, como le denomina el doctor, ¿verdad? No vamos a utilizarlo desde el inicio, sino es de la quinta parte en adelante. Entonces tenemos vamos a ver los órganos que comprometen al país en el exterior según sistemas políticos. Están los órganos presidenciales, ¿verdad? Depende de cómo sea la organización y el sistema político administrativo que tengan los países. Pero hay una denominación que es muy general y es el jefe de Estado, ¿verdad? Funciones representativas y gubernamentales y es elegido por el pueblo. Pero este jefe de Estado puede ser un presidente electo, un emperador que haya heredado el poder, un primer ministro que lo elige el parlamento, o un rey, ¿verdad? Que todavía en Arabia Saudita existen. Y también en países que no son presidentes parlamento, pues
Es también el jefe de Estado quien tendría la representatividad y el jefe de gobierno, la administración pública. El jefe de gobierno, el jefe de Estado es electo por el Parlamento, o bien ya sea por herencia en el caso de los reyes, como por ejemplo en Japón o Inglaterra. Pero sí, aún en Inglaterra, el representante del Estado propiamente es el primer ministro. Es el primer ministro. Él es el personero del Estado. Los reyes pues tienen una tradición, ¿verdad? Y existe el reinado. Existen los reyes y los herederos y todo eso, ¿verdad? Entonces, órganos que comprometen o que pueden comprometer al país en el exterior según sus sistemas políticos. Ah, no, esto ya lo vimos. Pues los semiparlamentarios también existen, ¿verdad? Están los presidenciales, los parlamentarios, los semiparlamentarios, eh, como por ejemplo el jefe de gobierno o primer ministro, que depende del parlamento y es electo por el parlamento. Y el jefe de Estado, que es electo popularmente, como Francia. Sí, los estados absolutistas, pues como el jefe de Estado, pues alcanza el trono por lazos de consanguinidad, como por ejemplo Arabia Saudita. Y en los autoritarios, el jefe de Estado es un dictador, ¿verdad? Generalmente alcanza el poder por medio de un golpe de Estado. Hay muchos países de África que están en esa situación. Y en América, pues tenemos Nicaragua, ¿verdad? Que hay un dictador, ¿verdad? Daniel Ortega. Y a, a elevarse, a subirse al poder por medio de golpe de Estado. Igual pasa en Cuba, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los jefes de Estado? Pues quienes tienen autoridad para representar al Estado, o sea, tienen un mandato y determinar la política exterior de su país. Puede ser el presidente, por ejemplo, en Guatemala, es el presidente. No hay el presidente, digamos, o el jefe de Estado, cuando llega a otro país que no es el suyo, no tiene que presentar prueba de su autoridad ante la comunidad internacional. No es como, por ejemplo, que les dijera yo, un embajador o un cónsul, ¿verdad? Ellos sí tienen que presentar carta de autoridad y, y tiene que comprobar que es embajador, ¿verdad?, de su país. En cambio, el presidente o jefe de Estado de un país, no. Y creo que tampoco el ministro de Relaciones Exteriores tampoco tiene que presentar prueba de su autoridad, porque se supone que el evento de la elección es un evento mundialmente, ¿verdad? Entonces, también ocupa un escaño en la Asamblea de Naciones Unidas. Y nombra a los agentes diplomáticos y consulares y también a los representantes ante organismos internacionales. Y negocia y suscribe tratados en nombre del Estado y nombra a sus representantes a eventos y convenciones de derecho internacional. Sí, por ejemplo, cuando hay por ejemplo, un evento de medio ambiente y hay que tomar algunas decisiones, entonces el presidente designa al funcionario que puede ir, lo designa pues porque realmente es a propuesta del ministro y le dan su cartita ahí acreditándolo como representante del país para asistir a la convención y eventualmente tomar decisiones, si eso es lo que quiere el presidente, ¿verdad? Si no, solo para representar al país nada más. Y negocia y suscribe tratados en nombre del Estado y nombra a sus representantes a eventos y convenciones de derecho internacional. Estoy hablando de los jefes de Estado. Inmunidades y privilegios de jefes de Estado. Pues las inmunidades
pues se explican con más claridad en la inviolabilidad de su persona, en la protección y medidas de seguridad que deben de otorgar el país anfitrión, las facilidades que deben de extendérseles en el extranjero. Eso quiere decir que ellos, si tienen algún problema, un accidente o algo así, de vehículos u otro problema, pues no pueden ser encarcelados, ¿verdad? No se les puede someter a los tribunales por actos oficiales o privados. Y los privilegios e inmunidades se extienden a los acompañantes. ¿Quiénes serían los acompañantes? Pues a veces es la familia y sus bienes fundamentalmente, van los guardaespaldas también, ¿verdad? Algunos. Y acompañantes en general. Por ejemplo, van técnicos preparados en la materia que se va a tratar ahí. Por ejemplo, si es un evento de medio ambiente, pues irá alguien que conozca de la materia y que vaya como asesor del presidente. Pues aquí solo cité lo que es la inmunidad de jurisdicción, ¿verdad? ¿Cuál es su origen? Que se dio antes de la Primera Guerra Mundial. Pero basado en el principio de origen feudal. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando llegaba un príncipe o un rey, un monarca, pues tenía que ser la inmunidad absoluta, ¿verdad? Al ser soberanos e iguales no podían juzgarse los unos a los otros. Pero ese era el concepto antiguo. El moderno, después de la Segunda Guerra Mundial, ya se relativizó. Y entonces ya se considera que para esta inmunidad existen dos criterios. En primer lugar, cuando un Estado actúa en su papel del jus imperium, como Estado, que era lo que se manejaba aquí en la inmunidad absoluta. Pero también puede actuar como particular en su papel de gestión, ¿verdad? Y entonces depende en qué papel está actuando el gobernante, ¿verdad? O el país. Así será la inmunidad relativa, la que se le aplique también, ¿verdad? Pero ya la inmunidad absoluta ya no se aplica. Hay otras reglas también para los jefes de Estado. En primer lugar, Disculpe, no, ¿sí? perdone, no me quedó muy claro la diferencia entre el jus imperio y cuando actúa como particular el Estado. Eso no le da importancia, compañera, es solo ilustrativo nada más. Como cuando va a gestionar, o por ejemplo, en su carácter particular, si se presenta en alguna convención como oyente nada más o como observador, ¿verdad? Que no va con un mandato imperativo a llevarlo a sus colegas ante una convención, ¿verdad? Pero esto es solo en aspectos ilustrativos. No nos detengamos ahí. Es histórico. Entonces, las reglas para los jefes de Estado, pues, ¿qué tienen que hacer los jefes de Estado? No abusar de las inmunidades y privilegios. No cometer actos indecorosos. Respetar los símbolos patrios, especialmente los símbolos patrios del país anfitrión, ¿verdad? Cumplir con los mandatos protocolarios, pues llegar adecuadamente vestido, con el horario fijado y observar pues las normas y las costumbres de los países en que está habitando. Por ejemplo, se han visto muchos videos, ¿verdad?, acerca de las funciones que desempeñan los hijos de la reina de Inglaterra, ¿verdad? Los que ahora es el hijo, ¿verdad? Y su esposa, que ahora él es rey, con la princesa Diana o después cuando se casó con la otra señora. Pues entonces ahí se observa que ellos tienen que
si están representando a su país, tienen que cumplir con ciertos protocolos. No van en calidad de turistas, sino van en calidad de representantes de su país. Pueden ir en calidad de turistas. Y en ese sentido, pues no hay jus imperium, ¿verdad? No hay para nada eso, sino en su presencia particular, nada más. La otra regla dice no cometer delitos ni llevar a cabo actos de gobierno. Por supuesto, en el país anfitrión, ¿verdad? Respetar a la prensa y no expresarse con la misma con palabras ofensivas hacia el jefe anfitrión. Son algunas de las recomendaciones, las principales. En realidad hay muchas. Y aquí, pues, en cuanto a los ministros de Relaciones Exteriores, que es el par del presidente prácticamente en materia internacional, pues estos señores, los ministros de Relaciones Exteriores, se les conoce también como voceros oficiales ordinarios del Estado. O sea, el ministro de Relaciones Exteriores actual, ¿alguien sabe cómo se llama? El ministro de Relaciones Exteriores, que lo tuvieron casi todo el año ahí en el juzgado, dije, en el Congreso. Una gran interpelación. Creo que todo el primer año de gobierno lo tuvieron ahí el señor. Entonces, él, pues, es el vocero oficial ordinario del Estado y representa en sus declaraciones el sentir y pensar del mismo, ¿verdad? Tiene que llevar a la realidad la política exterior del Estado fijada por el jefe de Estado. Debe ser claro, coordinado y conciso en sus declaraciones. ¿Sabe, compañeros, que el lenguaje diplomático es el lenguaje más, le dicen el lenguaje más exquisito, porque no lo dice todo, no lo habla todo, no lo explica todo, sino solo es un lenguaje pues muy, muy sucinto, ¿verdad? Muy, diría yo, un poco escueto, poco explicativo, porque los funcionarios luego se pueden meter en problemas. Y por eso son esas exigencias del protocolo. Entonces, hay que tener presente lo de la política exterior y ahorita lo vamos a ver. Pero aquí podemos ver, aquí. ¿Quién dicta la política exterior del Estado? ¿Quién creen, jóvenes? Lean la filmina, El presidente. el presidente, o jefe de Estado, como se le conozca, ¿verdad? En cualquier Estado. Pero en Guatemala es el presidente. Y algunos dictan una nueva política exterior, otros no lo hacen, sino que mantienen la misma que ha venido desde per secula seculorum. Este presidente sí cambió algunas cosas. Pero esencialmente el formato se mantiene, ¿verdad? Vamos a seguir con el ministro de Relaciones Exteriores. Lick, perdone, Este hay es el- algunos compañeros que están pidiendo acceso. Ay, pero se acabo de ver, pero no había ninguno. Voy a ingresarlos con mucho gusto. Ah, sí. Gracias, muchas gracias. Ahí estamos. Ligda, Entonces, como sí, todavía faltan bastantes, me imagino yo, porque apenas somos 70 y pico. Si quiere, me puede poner como co-anfitrión y yo voy ingresando a los compañeros que vayan entrando. Así no la interrumpimos, Ligda. muchísimas gracias. Si Pero usted gusta, fíjese claro. que está el profesor Kim ahí. Ah, bueno, ok. Sí, sí, Si no, ya sabe gracias. que estamos a las órdenes, Ligda. Ah, sí, muchísimas gracias, muy amable, ¿no? De veras agradezco su ofrecimiento. Vamos a- De veras que hay pocos, ¿verdad?
hay 73, pero voy a estar pendiente también. Entonces hay otras atribuciones, ¿verdad?, para el ministro de Relaciones Exteriores. Estas no son todas jóvenes. Yo solo seleccioné algunas nada más para incluirlas en la filmina. O sea, por ejemplo, estas funciones están en el reglamento, en la ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, que era el decreto que les había enseñado al principio, 415/2003, ¿verdad? Entonces también tiene que velar por el cumplimiento de las leyes, la correcta inversión de fondos públicos, crear condiciones que mantengan la paz y amistad entre los pueblos y el Estado que representa. Y en nuestro caso, pues es Guatemala. La comunicación constante con los agentes diplomáticos en el exterior. Posee los mismos privilegios e inmunidades que el jefe de Estado. Tiene derecho a ocupar un escaño en las Naciones Unidas. No obstante que cada quien tiene un escaño, el presidente y el ministro, el voto siempre en las asambleas generales de la ONU es uno, nada más, uno por país. Está el despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores y vean ustedes que estamos entrando a las disposiciones que regula el Relaciones Exteriores. Ya estamos entrando al tema. Entonces, este despacho se rige por la Constitución Política de Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo, la Ley Orgánica del Servicio Diplomático de Guatemala, su reglamento, la sección de tratados y convenios y arreglos internacionales y demás leyes vigentes. Que aquí es donde entra encontramos a la asesoría jurídica en esto. Asesoría jurídica, tratados tratados, convenios y arreglos internacionales. Porque en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la unidad que tiene la mayor cantidad de trabajo es la asesoría jurídica, precisamente. Y es la que tiene menos personal, ¿verdad? Es la que tiene más trabajo. ¿Y qué asunto no tiene que ver con asesoría jurídica? La verdad es que todo. Y pues la asesoría jurídica ahí se llena de mucho trabajo. Demandas, amparos y todo eso, pues son pocos realmente. Pero en cuanto a las solicitudes de todo el personal diplomático, son cantidades. Que mire que quiero que me den la membresía, ¿cómo se llama? La exoneración del impuesto de importación, jóvenes. Cuando alguien goza de ese privilegio, se utilizan como 3 o 4 leyes, porque una depende del tiempo que tenga el servidor, sea el diplomático, de estar en el país. Otro es el tipo de vehículo, de qué año es el vehículo. Y en fin, hay una serie de aspectos en los que jurídico tiene que dictaminar, no solo en estos que ustedes ven. Hay mucha parte administrativa que jurídico tiene que pronunciarse. Entonces se acumula mucho el trabajo, ¿verdad? Y siempre hay retrasos justificados ahí. Entonces también el ministro de Relaciones Exteriores es el ente rector de las políticas públicas correspondientes. Es responsable de la formulación y ejecución de esas políticas. Ejerce autoridad y tiene competencia en la República, en las misiones diplomáticas y consulares, en las misiones consulares acreditadas en el extranjero. Tiene que ver con todos los cónsules y con todos los embajadores, pero también tiene que ver con todos aquellos agentes diplomáticos que no tienen ese cargo, que no tienen, ni son cónsules ni son embajadores, pero existen en el mundo diplomático. Es responsable de sus actos de conformidad con la Constitución y la ley.
O sea, el despacho del ministro de Relaciones Exteriores es muy grande, pero no hay un solo ministro. Creo que hay 3 ministros. Y cuando yo trabajé ahí, creo que habían 3 ministros, un ministro y 3 viceministros, uno administrativo, otro de Relaciones Exteriores, otro de, no me acuerdo qué. Pero ahora parece que son 5. En fin, 5 viceministros, ¿verdad?, que integran este despacho, el despacho del ministro de Relaciones Exteriores. Y tenemos, bueno, todo esto que vimos anteriormente se refería a los órganos centralizados, ¿verdad? ¿Cuáles son los órganos centralizados, joven? Los estados por medio de su jefe de estado y el ministro de Relaciones Exteriores. Esos son los órganos centralizados del derecho internacional. Y los órganos descentralizados, pues son estos que estamos viendo aquí. Son órganos externos o descentralizados. Órganos externos o descentralizados son los diplomáticos, o sea, los embajadores, y los consulares, o sea, los cónsules. A veces les voy a decir que una misma persona desempeña los 2 cargos. A veces el cónsul la hace también de embajador y de cónsul. Igual pasa con algunos diplomáticos. No hay nada, digamos, que no sea inamovible aquí. Y entonces esto de los sujetos del derecho internacional también se rige por la Convención de Viena sobre relaciones, privilegios e inmunidades diplomáticas, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes cuándo fue firmada, cuándo estuvo vigente, cuándo fue aprobada por el Consejo de Ministros y cuándo fue ratificada. Entonces, al respecto, pues, a veces nos topamos con que un convenio fue firmado hace 30 años y Guatemala se apuntó a ese convenio después de 30 años, ¿verdad? Pero así pasa, así pasa. Por ejemplo, creo que el convenio sobre derechos humanos, no estoy segura, pero les dejo la inquietud a ustedes para que lo busquen. Creo que Guatemala se tardó 20 años en apuntarse en el convenio sobre derechos humanos. No estoy segura en este momento, ¿verdad? Pero ustedes sí pueden investigarlo como parte de su trabajo. Y entonces aquí vamos a definir qué o quién es un agente diplomático. Pues agente diplomático es el jefe de la misión, que puede ser una misión diplomática, o sea, una embajada, o puede ser un miembro del personal diplomático de la misión también. Y es la persona encargada por el Estado acreditante de actuar como tal. Es miembro del personal diplomático. Ya después vamos a ver las clasificaciones que hay entre estos personajes. Y un agente diplomático es una persona que representa al jefe de Estado. Por extensión, el agente diplomático personaliza al Estado en el extranjero. Sí, los embajadores pues representan al Estado, representan al presidente también. Y el ministro de Relaciones Exteriores está en constante, pero en constante comunicación con ellos por las funciones que tienen, ¿verdad? Y las vamos a ver más adelante. Entonces, esta sería la misión diplomática, que consta de varias personas o agentes diplomáticos. Hay un jefe de misión, lleva personal administrativo, personal técnico, personal de servicio de la misión. Y todo esto en conjunto puede ser una embajada, o puede ser un consulado, o puede ser las dos a la vez. Y los agentes diplomáticos son los encargados de dar a conocer frente al Estado receptor la política exterior del país que representa. Sí, porque aquí los embajadores van a desarrollar funciones políticas a un país anfitrión. Y entonces, en ese sentido, pues,
le van a informar al Estado anfitrión sobre la política exterior de Guatemala, ¿verdad? Ahora hay que tener cuidado de no confundir diplomacia con política exterior. La diplomacia, pues, es el instrumento mediante el cual se lleva a cabo la política exterior. Y política exterior es el conjunto de decisiones de un gobierno o un estado, ¿verdad?, frente a otros estados y su actitud dentro de las conferencias internacionales. Entonces hay que tener cuidado de no confundir política exterior, que es un conjunto de decisiones, con diplomacia, que es el instrumento mediante el cual se lleva a cabo la política exterior. Bien, ¿qué hora es? 18:35. Bueno, vamos a ver si podemos... Si podemos ver la otra presentación. Que eso más o menos ya pudimos platicar, ¿verdad? Pero de repente que nos da tiempo de desarrollarla. Sí, vean, esto va a ser más colorido, menos aburrido. Y aquí hay una serie de aspectos de los que les voy a hablar, ¿verdad? Aquí se retoma el tema, aquel que habíamos visto, que es el carácter jurídico del derecho internacional. Entonces hay una serie de fotografías que logré colocar de un libro, que las saqué de un libro, y no son mías, ¿verdad? No son mías, pero para entretener un poquito la vista. Entonces, pues el derecho, pues, es una norma de conducta. El derecho internacional es un orden jurídico entre las naciones. Y el derecho internacional público, pues, es un sistema jurídico que protege el bien común de la humanidad. Y la paz internacional también, ¿verdad? Y aquí podemos ver una foto de Naciones Unidas donde ellos destacan, pues, los principales imperios y donde se ha dado con mayor desarrollo el derecho internacional, ¿verdad? Aquí también se ha dado más que todo en el Oriente Medio y en el Lejano Oriente. El Lejano Oriente es China, Japón, entonces, el Oriente Medio es esto, donde están los palestinos, donde están los judíos, donde están toda esa gente que está en pelea ahorita, Irán, ¿verdad? Irán, entonces el estrecho de Hormuz y todo eso, donde está Egipto también. Este es el mediano, el Oriente Medio, perdón, y este es el Lejano Oriente, ¿verdad? Y aquí pueden ver ustedes algunas fotografías también. Y aquí se ilustra ya con nombres los principales reinos que existieron desde tiempos inmemoriales. Vamos a cambiar las filminas porque tenemos poco tiempo. Entonces, el derecho internacional. Hans Kelsen, por ejemplo, decía, el derecho internacional es realmente derecho en el mismo sentido que el derecho nacional. Entonces, pues él se preguntaba eso, ¿verdad? Y son preguntas para aprender, para pensar, para analizar, ¿verdad? Realmente son preguntas difíciles, no es nada elemental, ¿verdad? Esta otra pregunta, ¿existe el derecho internacional general? ¿Existe en el derecho internacional general es decir, una conducta estatal que pueda caracterizarse como ilegal? ¿La podemos encontrar, sí o no? ¿Verdad?
Y también se preguntaba esto, ¿verdad? ¿Existe, de acuerdo con el derecho internacional general, una sanción o acto coercitivo establecido como consecuencia de un acto antijurídico de un Estado? Pues sí, ¿verdad? Sí existe realmente. Existe, pero no vamos a dar respuesta directa a estas interrogantes. Vamos a ver cómo se desarrolla el derecho internacional. Pues el derecho internacional tiene normas, ¿verdad? Tiene normas y se rige por 3 clases de normas: consuetudinarias, convencionales y resoluciones de los organismos internacionales. Es decir, de las cortes, ¿verdad? De la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Penal Internacional, de la Corte Interamericana de Justicia, de la Corte Centroamericana de Justicia, en fin, de las cortes, ¿verdad? Entonces prevalece el sistema de coordinación sobre el de subordinación, porque el derecho internacional es descentralizado. Entonces, también existe la soberanía, que es el poder. Fíjense ahí, esta palabrita tiene mucho significado: poder de cada estado de autolimitarse. Ya les había dicho yo antes que cómo se legaliza o se legitima el poder por medio del derecho. Entonces se respeta la soberanía de cada miembro de la comunidad internacional y el poder que tiene cada estado de autolimitarse y autoobligarse, sin que ninguna otra fuerza o poder lo coaccione. Por ello, uno de los principios esenciales es el de igualdad. Es decir, que cada miembro representa un voto, sea grande o pequeño, o sea pobre o sea rico, ¿verdad? Entonces, por el principio de igualdad es que todos los países miembros de la ONU están en la Asamblea General. Aparte es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad pues solo tiene 15 miembros, 5 de ellos que son permanentes, nadie los mueve. Y los demás pues son temporales. Tal vez podríamos tomar como una limitante o un castigo la represalia, ¿verdad? Porque si un país tiene problemas y ataca a otro país, como ha sucedido tantas veces, ¿verdad? Entonces puede surgir la represalia o interferencia como un medio represivo de responder a ese ataque. Y solo es admisible como reacción contra una violación cometida por ese Estado en contra de otro. Y es aceptada por el derecho internacional. No hay nada que impida llamar represalia a una sanción del derecho internacional. Y tal interferencia generalmente es la guerra, porque interfiere en todos los aspectos de un país, ¿verdad? En el aspecto productivo, en la formación económico-social, en la organización social, en todo interviene la guerra. La guerra desarma un país. Y entonces, respecto a la guerra, hay 2 opiniones. Esta que tenemos aquí, que es identificada como A, considera que no es ni un acto antijurídico ni una sanción, que cualquier Estado puede emprender la guerra bajo condiciones claramente definidas, sin violar con ello el derecho internacional. Tampoco la guerra se encuentra prohibida por el derecho internacional. Al contrario, está permitida. Y no puede la guerra constituir una sanción, ¿verdad? Entonces, la guerra, según el otro punto de vista, el B, es que la guerra en el derecho internacional general está prohibida. En aquel no estaba prohibida, aquí sí. Y solo se permite como reacción contra un acto ilegal. Y solo puede recurrirse a ella cuando las hostilidades se dirigen con el Estado responsable de ese acto antijurídico. Por ejemplo, esa guerra que se está librando ahora entre Irán y Estados Unidos, o entre Ucrania y Rusia, y otras pequeñas guerras que hay en la región del
Donbass también. Entonces, según este punto de vista, solo puede recurrirse a ella cuando las hostilidades se dirigen contra el Estado responsable de ese acto antijurídico. Esto se llama la teoría del bellum justum. Y en el derecho internacional existe una conducta antijurídica en la medida que el derecho internacional como un sistema de normas que prescriben cierta conducta a los estados y pues también establece pautas a seguir, ¿verdad? Siempre ha habido reglas en la guerra. Ustedes se recuerdan cuando en la guerra de Estados Unidos de conquista habían ingleses, holandeses, españoles y franceses que se disputaban el territorio de los Estados Unidos, por supuesto. Y se veía ahí las ilustraciones cuando, como una de las reglas, ¿verdad? Que primero el bando de los azules se sentaba y se tenía que esperar a que los otros le dispararan los casacas rojas. Y también los casacas rojas tenían que esperar a que los azules tuvieran su turno para dispararles. Entonces, eran unas reglas un poco raras, ¿verdad? Y de ahí se armaba el cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Entonces, como les digo, este derecho internacional ha sido producto de la costumbre. Sobre eso se ha basado. En todo, también en las reglas de la guerra. Entonces, podemos desarrollar el bellum justum o guerra justa, como se le llamó en aquel tiempo. Estos términos vienen más o menos de la Edad Media y son términos en latín, ¿verdad? Este fundamentalmente es un concepto teológico-político desarrollado por teólogos y juristas católicos y cuya definición ha considerado un esfuerzo serio para regular el derecho a la guerra. En la guerra, fíjense bien, y después de la guerra. Y hoy este concepto es parte importante del derecho internacional. Pues sí, por ejemplo, en Guatemala se aplicó. ¿Cómo fueron las condiciones cuando empezó el conflicto armado interno, ¿verdad? Al menos se pudo llevar el control, si no al principio de la guerra, sí dentro de la guerra y después de la guerra. Fue cuando se firmaron los acuerdos de paz, porque así es. Los acuerdos de paz se firman cuando termina el conflicto. Tal vez no se aplicó literalmente, ¿verdad? Pero sí hubo mucho de esto. Entonces, en torno al bellum justum, que es la teoría de la guerra, tenemos o se configura el jus ad bellum, que es la visión secular del pensamiento cristiano medieval sobre la guerra justa, cuando empieza la guerra. El jus in bello, que concierne a la justicia sobre el comportamiento de los participantes en el conflicto. Y el jus post bellum, que concierne a la fase terminal y a la firma de los acuerdos de paz, que fue así en Guatemala, ¿verdad? Entonces, reconocer que existe el derecho internacional no equivale a afirmar que es un sistema legal eficaz como conocemos los otros ordenamientos nacionales, como el derecho civil, el administrativo. Aún el administrativo es un poco accidentado, jóvenes. Pero en el administrativo hay que velar porque se respete el principio de juridicidad, ¿verdad? Y esto quiere decir que se resuelva conforme a la ley que debe resolverse, la ley específica y no la ley general. Que si hay un recurso planteado ante la municipalidad, que se resuelva conforme a lo que prescribe el Código Municipal, no a lo que prescribe el Código Civil o Procesal Civil. Porque ahí se está resolviendo, pero carece del principio de juridicidad. Entonces, el derecho internacional, pues, es un derecho que se fue haciendo a sí mismo, ¿verdad? Es descentralizado, su estructura es descentralizada,
dadas las condiciones de la sociedad internacional. Entonces, hay dos factores de su existencia y funcionamiento, ¿verdad? Hay intereses idénticos o complementarios en los estados individuales y la distribución del poder entre ellos. En cuanto al concepto del derecho internacional, posee requisitos esenciales de juridicidad por sus normas de coexistencia que regulan la conducta social de los individuos. Era lo que yo les decía, que sí, el derecho internacional también sigue el principio de juridicidad, o sea, que se aplique la ley específica y no la ley general. Y posee coercibilidad. ¿Por qué? Porque existe el poder. Vamos más rapidito. Obliga también a los particulares, porque, por ejemplo, hay particulares que atentan contra el derecho internacional. Por ejemplo, en Guatemala contra el derecho de autor. Ustedes vieron cómo se vendían todos esos videos y cassettes y todo eso. Pues todo eso vinieron a quitarlo. Le ordenaron a la policía que lo quitara, porque era un delito flagrante contra los derechos de autor. ¿Y eso quién lo pidió? Pues lo pidió la comunidad internacional, ¿verdad? También las reglas relativas al bloqueo del contrabando en la guerra, cuando se llevan armas ilícitamente, ¿verdad? De contrabando. Y las sanciones que pueden darse ahí, ¿verdad? También el derecho internacional sanciona a los prisioneros de guerra considerados criminales de guerra. Ya vamos a ver esto cuando hablemos de la responsabilidad del Estado. Ahorita solo son primicias, jóvenes. Entonces, el derecho faculta a ciertos individuos para exigir a los estados determinados comportamientos y reconocimiento de sus derechos personales. Pues sí, por ejemplo, si un individuo se ha visto perjudicado por un comportamiento de un estado, puede pedirle a su estado que haga la reclamación. Y el otro estado tiene que atender esa reclamación. Porque si no lo hace, entonces se vuelve cómplice del autor. Y es lo mismo que en el derecho penal, ¿verdad? Y vamos a ver todos estos convenios que están aquí, ¿verdad? Convenios como el Pacto de Versalles de la Sociedad de Naciones, el Tratado de Versalles, el tratado que creó la OIT, la Convención Internacional sobre la Esclavitud. A ver si nos da tiempo, porque yo creo que esto lo van a hacer ustedes. No creo que yo lo voy a hacer. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre el Genocidio, la Corte Penal Internacional y cuántas cosas más que hay. Entonces, el derecho, pues, es una norma de conducta. El derecho internacional es un orden jurídico entre las naciones. Y el derecho internacional público, pues, es un sistema jurídico que protege el bien común de quién, de la humanidad. Bien, jóvenes, vamos a dejar acá. Y esto lo vamos a repetir en otras clases. Se van a dar cuenta ustedes que vamos a ir desarrollando. Ahorita estamos dando la parte general y luego vamos a tomar institución por institución. Les envié dos documentos. Uno sobre el convenio de relaciones diplomáticas y el convenio de relaciones consulares. No sé si ya lo vieron en el tablón. Aló. Licenciada, gracias, sí, ya lo tenemos, muy amable. Muchas gracias a usted por responder. Bien, jóvenes, los veo mañana. Licenciada, Hasta mañana. perdone. Sí. Ah, Sí, sí. no sé si profesor. tomó la fotografía. Del inicio, creo que sí. Ay, no, ahorita no la he tomado, es cierto. Creo que la del inicio sí la tomé. Del inicio sí la tomó, licenciada. Sí, ¿verdad? Ah, Sí. muchas gracias por acordarme. Muchísimas gracias.
que se le olvida a uno entre tanto que tiene que decir, tanto trámite. No tenga Pero ahí pena, está. licenciada. Muchísimas gracias por acordarme, profesor. Muy fino. Entonces, nos vemos mañana, jóvenes. Mañana seguimos. Hasta pronto. Feliz noche, Lili. Alita. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada. Muchas gracias. Buenas noches, que estén bien. Hasta Noche.